Y por eso muchos jefes del ejército lo ven como un tipo comunizante. Lo relean, lo mandan a Mendoza. Y parece que al sector, digamos, conservador de la historia argentina, con el peronismo le sale todo gallareta. Porque en Mendoza lo juntaron, unieron en Mendoza la trilogía de lo que iba a ser el desarrollo político posterior, que iba a culminar el 24 de febrero del 46. La unión con Farrell, allá en el Centro de Inspección de Mendoza, la unión con Farrell y con Mercante. Al regreso, ahí en la oficina de la calle Santa Fe, acá en la capital federal, conformaron un núcleo político que después se iba a incorporar al GO. No fue el GO, se incorporaron al GO. Y a partir de ahí comenzó Perón a desarrollar un proyecto político puntual, meticuloso, que creo que tenemos que observarlo muy detenidamente y me parece que lo tenemos un poco olvidado eso nosotros en la historia del peronismo. Cómo fue construyendo el poder a través del GO. El GO no fue un movimiento mágico, maravilloso. Fue, si ustedes quieren, desde el punto de vista político, una bolsa de gastos. Era muy heterogéneo políticamente. Tan heterogéneo políticamente que la mayor parte de los integrantes del GO terminando siendo furibundamente antiperonistas. Es más, uno de ellos, Agustín de la Vega, que dejó el ejército para irse a la aeronáutica, fue el que bombardeó el 16 de junio del 55 la ciudad de Buenos Aires, a su propio pueblo. Pero Perón construyó, porque tenía la convicción política de hacer un proyecto político. Y esto es lo que tenemos que mirar. A mí me parece que en el presente a veces nos confundimos en los modos de cómo se construye el poder. No para repetir lo que hizo Perón, que es imposible, pero sí para ver cómo él fue jalonando ese camino, que fue GO, que fue Revolución del 4 de junio, que fue ser jefe de la Secretaría de Guerra a posterior a la Revolución, que fue director del Departamento del Trabajo, que fue secretario de Trabajo y Previsión, y que fue limpiando dentro del GO todos aquellos que contravenían, y llegó a ser ministro de Guerra, y llegó a ser presidente de la Nación, y llegó a ser presidente del Consejo Nacional de Posguerra. Y fue construyendo todos los elementos, porque en esa etapa fue construyéndose la victoria del 24 de febrero del 46. Con la construcción que hizo desde la Secretaría de Trabajo y Previsión con los obreros. Y era un tipo preclaro. Si ustedes leen el discurso que él da el 2 de diciembre cuando asume la Secretaría de Trabajo y Previsión, él dice en un momento, ellos serán mis hombres, los trabajadores. Sabía dónde quería llegar, sabía cómo quería llegar, sabía cómo manejar las herramientas. Organizó el movimiento obrero. Manejó el ejército a partir del Ministerio de Guerra y manejó la política. Y manejó el diseño del futuro con el Consejo Nacional de Posguerra. Todos esos jalones son los que van a incursionar en el 17 de octubre. Les digo una en este recorrido que se hace de los medios, que a mí me parece que es interesante resaltar. Cuando yo digo que la grieta que culmina y se formaliza y se hace imposible soslayar a partir del 24 de febrero del 46, se consolida en el 45. ¿Ustedes saben cuáles son los mejores medios para buscar información sobre las actividades de Perón en este trabajo que estoy haciendo ahora entre el año 43 y 44? El diario La Prensa y el diario La Nación. Y esto se termina cuando en esa construcción del poder se dieron cuenta tarde porque había avanzado el año 45, ya el peronismo era una fuerza indetenible, es cuando intentan quitarlo de por medio. Ahí se consolida la grieta. Ahí empieza a conformarse la grieta. Y esa grieta que va a dividir a los conservadores, llámense como se llamen políticamente, del peronismo, va a tener su cierre imperdonable para la historia. No hay nadie que no seamos nosotros que recuerde las elecciones del 24 de febrero del 46, porque ese es el punto de partida de un proceso que después fue indetenible porque se institucionalizó. No pudieron con 18 años de exilio, no pudieron porque no van a poder. Este es el valor que tiene el 24 de febrero del 46. Señala un camino que con marchas, con contramarchas, se ha desarrollado implacablemente. Genera un escenario de división de una nación que nos obliga a repensarnos a nosotros mismos, como con la habilidad que gestó Perón las fuerzas para llegar al 24 de febrero del 46. Cómo se preocupó por construir una mayoría. Esto también es algo que tendríamos que saber y pensar hoy.
cómo se construye una mayoría. Ustedes saben que durante todo este periodo hay todo un imaginario de un Perón excesivamente obrerista, si ustedes quieren. Perón tenía una gran preocupación por ampliar lo que sería esa base electoral. Me parece que muchas veces con la historia perdimos esa perspectiva que tuvo Perón y que debemos retomarla. Y tomar el 24 de febrero del 46 como ese hito, donde todo un larguísimo proceso de 3 o 4 años se consolida para no terminar nunca. Ahora, que no termine nunca va a depender de que nosotros sepamos recuperar ese pasado y en este presente adecuarlo a este tiempo, porque si algo tuvo de maravilloso Perón, en este recorrido que a mí me ha permitido hacer mi trabajo de historiador, es cómo Perón fue un realista político. Muchos se matan, uno dice que era fascista, otros quieren que sea de izquierda, comunista. Y Perón fue un peronista, fue un realista, fue un tipo que supo comprender la realidad para transformarla, que es la única forma. La realidad no se transforma desde la ideología, se transforma desde la realidad. Es decir, lo del 24 de febrero es un momento que nos tiene que servir para recordar estas cosas, para rever el pasado, para mirar el futuro, y sobre todo, a partir de ahora, escuchar a los otros dos compañeros que tienen que hablar, porque si yo sigo hablando, soy absolutamente interminable e inagotable. Así que les agradezco muchísimo la paciencia, me quedo si después quieren preguntar algo, pero Perón no construyó, otra cosa, chiquitita este término, porque quería decirlo esto, Perón no construyó solo, fue el gran conductor de ese proceso, pero tuvo infinidad, miles de militantes históricos, anónimos, con los cuales construyó ese poder. Algunos los conocemos, tipos valiosos como Mercante, otros los conocemos menos, y en este recorrido que estuve haciendo para este trabajo que estoy haciendo ahora en los años 43 o 44, quiero recordar que uno de los hombres que colaboró con Perón, y que allá por el, creo que 17, 18 de septiembre del año 44, lo nombraron director general de prensa del Estado, que se llamó Francisco José Muñoz Aspiri. Así que, Pepe, te dejo la pelota en la cancha con el recuerdo que te mereces. Me silencio. Bueno, muchas gracias, compañero Oscar Castellucci. Muchas gracias por esta introducción. Bueno, yo me metí, pero el anfitrión es Luis Launay, así que discúlpeme, mi querido compañero Luis, adelante. No, adelante vos, ¿no querías hablar? Teníamos preparado un pequeño videito para ilustrar un poquito, ¿viste? Como para darle un poquito de imagen a la cosa, así que no sé si está en punta ya. Si está en punta lo mandamos y lo tenemos. Y eso sí, vamos preparando la marcha peronista para la despedida. Que bueno, si está ¿lo tenemos al video? Bueno, vos avísame cuando estás, si no estará ahora, estará luego. Muy bien, adelante. ¿Se ve? No. No se ve todavía. Ahí está. Ahí. Y otra vez, como ayer, las calles de Buenos Aires se pueblan de multitudes entusiasmadas por la ardiente pasión de la política. Es hoy el Partido Laborista el que organiza su gran mitin en lugar abierto, utilizando como escenario la amplia avenida 9 de Julio. La ciudad, que ayer nomás escuchara la voz de los partidarios de la Unidad Democrática, se estremece ahora con el grito coreado que proclama como candidato al coronel retirado don Juan Domingo Perón. Como nunca, el país vive con
ha sido respetada en sus decisiones. Conmovido por esta magnífica demostración que el pueblo argentino realiza a su magnífica victoria el 24 de febrero. Conmovido, conmovido. Que no haya falsos apóstoles. Que no haya egoístas. Conmovido, y que todos podamos continuar esta cruzada sin que ninguna de las fuerzas se disocien para ser más fuertes, para servir a la patria y para sacrificarnos si es preciso el día que llegue la necesidad. Bueno, un poco de ilustración, un poco de video para poder darle un poquito más de magia, de mística a este día tan especial, a este 24 de febrero en que se cumplen 75 años, como dijo Oscar hace un rato, pasaron 75 años y a lo largo de nuestras vidas, algunos más grandes, otros más grandes todavía, otros más pequeños, otros muchos más jóvenes, 75 años es tanto tiempo y a veces se nos pasa por encima y no nos vamos dando cuenta, ¿no? Pero de esos 75 años en los cuales Perón tuvo 30 de participación directa en la política argentina. Imagínense que mucho más se ha duplicado ese número, ¿no es cierto? Y el peronismo, como también dijo nuestro primer orador, sigue más vivo que nunca, ¿no? Sigue presente y eso es lo importante. Yo quería hacer simplemente, en primer lugar, agradecer profundamente, como decía el general, a Daniel, a Dani, querido compañero, hermano, a Osvaldo Casela de TV Sindical, que en este momento estamos siendo transmitidos en directo por TV Sindical, así que bueno, arriba esas palmas, arriba esas manos, un fuerte aplauso para los compañeros que siempre nos acompañan en estas fechas tan importantes para nosotros, fechas patrias. Quería simplemente ubicarnos, ya hizo un muy buen análisis Oscar sobre lo que fue el peronismo a partir de ese. Creo que a mí me gusta mucho la fecha del 4 de junio del 43, ¿no? Es como que el germen, es el comienzo. Después discutiremos, como hemos hecho en el curso, hemos hecho en muchos momentos, discutir cuál es la fecha que cada uno piensa que es el origen del peronismo. Todas son fechas muy importantes. A mí me gusta aquel 4 de junio del 43, porque fue una revolución, porque fue un movimiento espontáneo, porque de alguna manera vino a producir un cambio, y este 24 nos mostraba que se había producido ese cambio. ¿Qué cambio? ¿Qué es lo que teníamos antes? ¿Qué había antes de Perón y qué va a venir después de Perón? Claro, veníamos de la conocida década infame. Teníamos detrás la famosa década infame. Teníamos si nos remontamos algunos años atrás, digamos 30 años atrás de 1945, estábamos recién estrenando la ley Sespenio.
recién estrenando en nuestra Argentina en forma tardía lo que podríamos decir la verdadera democracia, podemos decir, hubo un cambio trascendental que de alguna manera le torció la mano a esa élite gobernante que tenía una forma establecida a partir, digamos, de la propia sanción de la Constitución del 53 y del sistema electoral que se había implementado para que el gobierno quedara en manos de una élite dirigente. Y así fue durante muchos años. Podemos hablar largo y tendido de cómo eran aquellas modalidades en las elecciones del siglo XIX y que siguieron en un principio en el siglo XX. Julio Argentino Roca con su ministro Joaquín B. González intentaron hacer la primera reforma electoral, no tuvieron demasiado éxito, pero algún cambio empezaron a producir. Va a ser la ley Peña la que va a provocar este cambio, y al provocar este cambio en el sistema electoral tan importante, va a provocar un cambio también en quiénes van a ser los que están en el gobierno. Y así llegó la democracia radical, así llegó la democracia de Irigoyen, que duró muy poquito tiempo. Duró muy poco tiempo porque 15 años después va a ser derrocado cuando esté en el segundo año de su segundo mandato, por así decirlo, y vamos a caer en lo que llamamos la década infame. De eso veníamos, eso es lo más cercano al peronismo. Una década donde un grupo de personas, nuevamente una élite dirigente, que había cambiado las formas que utilizaba antes de la ley Peña. Ahora de manera más organizada, de manera más sistemática, con nuevos elementos, habían decidido dejar que la ciudadanía vote para cambiarle directamente y literalmente las urnas. ¿Qué no vamos a estar haciendo tanto problema? Si la fake news existió siempre, si el lawfare existió siempre, nada más que tenían modalidades y elementos distintos que le daban sustento. En aquel momento, la década infame, bueno, fue fácil para estos señores, fue fácil para esa élite gobernante volver y lograr una restauración conservadora. Claro, aquel loco de Uriburu que había querido, desde un ejército nacionalista, imponer un cambio rígido, se topó con los intereses que Argentina tenía con la Gran Bretaña. Entonces no iba a ser posible lograr un cambio que se acercara más a los fascismos europeos que a lo que los ingleses nos imponían en aquel momento como, digamos, el país poderoso en el mundo, el que después va a tomar la posta a Estados Unidos poco a poco, pero van a seguir siendo socios. Pero así apareció la década infame. Aprovechando el golpe que se le había hecho a Irigoyen, aparece el ala liberal del ejército, y entonces dejemos que estos voten, dejémoslo votar. Y así funcionaba esto. La gente votaba, claro, yo votaba, voy a poner el voto, hacemos todo el circo de la elección, pero después se cambiaban las urnas y terminaban en el poder quienes ellos querían. Esto se llamó la concordancia, eran tres partidos. Vamos a decir que estaba el Partido Radical antipersonalista, es decir, aquellos que no estaban con el viejo caudillo Irigoyen, los que no eran irigoyenistas, para hablar, digamos, un poquito más fácil. Estaban los conservadores, obviamente, que volvían de alguna manera a tomar lo que habían dejado allá por el año 16. Y el socialismo independiente, que ligaba algunos ministerios por ahí, eso sería el ARI de la época, ¿no? El ARI de los años 30, sería más o menos. Esto es cómo se conformaba, digamos, la élite dominante, la élite gobernante de los años 30. Así funcionaba esto. Este grupo dirigente iba a determinar quién iba a estar en el poder. Y así ganó las elecciones fraudulentamente. Después podemos discutir el contenido de cada gobierno, pero ahora hablemos, digamos, de la legitimidad de origen, esa legitimidad de origen que estaba viciada por este fraude. Fraude evidente porque era lo que se quería. Es más, se lo llegó a llamar el fraude patriótico, porque lo estaban haciendo estos señores, estaban haciendo esto por nosotros, por la patria. No vayan a creer ustedes que lo hacían por algún otro interés, no, lo hacían por la patria, por eso ellos se daban el lujo de llamarle fraude patriótico. Algún periodista le llamó década infame y así quedó para la posteridad. Y así se digitaba en la década del 30, tuvimos el negocio de las carnes, tuvimos el famoso Julio Argentino Roca, hijo, aquel que con aquella frase poco feliz dijo que los ingleses nos trataban como colonia. Teníamos que agradecer a los ingleses que habían cambiado su política exterior, que nos siguieran tratando como colonia. Y la arremetida
este hombre de la provincia de mi amigo Fesia, de Lisandro de la Torre, que termina, después de una gran lucha en esa década, termina optando, eligiendo él su propia muerte, ¿no? Finalmente, si en algún momento se tuvo la intención, esa intención quedó trunca, las elecciones del 38 nuevamente, Alvear no se lo había dejado, a Marcelotti no se lo había dejado postularse en el año 32, porque claro, estos hombres que venían a pasarle por encima a la Constitución, cuando les venía bien te decían, no, pero mire, no se puede postular porque tiene que esperar un periodo y un periodo de 6 años. Si él terminó su presidencia en el 28, no puede ser presidente en el 32. Entonces lo proscribieron y directamente después de las elecciones del 5 de abril del 31 terminaron proscribiendo a los radicales y apareció una palabra nueva que es la proscripción, que si bien poquito la sufrieron los radicales, la va a sufrir el peronismo durante casi 2 décadas. Casi 2 décadas. Todavía se conoce muy poco la resonancia que tuvo esta nueva modalidad dentro de las elecciones. Llegó un tipo como Castillo que decía que el fraude era un subsistema al cual debían adherirse a aquellos partidos que no podían lograr las mayorías para mantenerse en el poder. O sea que era alguna triquiñuela que era válida, que el vivo podía hacerse del poder a través del fraude. Esto fue lo que era el preperonismo. ¿Se acuerdan que lo vimos con la clase del querido compañero el Couture, el turco Rashid, ¿no? Que nos habló del preperonismo en nuestra primera clase del curso que hicimos? Y así llegó finalmente, llegó una guerra, en el medio llegó una guerra civil en España, llegó una guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y un movimiento, 4 de junio, que vino a terminar con esta década en un día en que se iba a anunciar la nueva fórmula de la concordancia. No hay casualidades en esto, hay cuestiones que son muy importantes en el liderazgo. Hay temas sobre la posibilidad que tuvo Perón de llegar a un país prácticamente sin líderes, porque aquel viejo Alvear se murió en el 42, justo que era el candidato natural de la concordancia, se murió en el 43, y prácticamente no había líderes en Argentina. Tal es así que los candidatos elegidos eran un tipo como Robustiano Patrón Costa y Simón de Iriondo, que eran 2 tipos, digamos, medio pelo de la política, por decirlo de alguna manera. No son 2 tipos grandes líderes, grandes figuras importantes, como podía haber sido Alvear, como podía haber sido Justo por haber cumplido un mandato, Agustín Justo, que murió en un hecho curioso, dicen allá por principios del año 43, cuando la guerra que destruía Europa nos dividía también a los argentinos en 2 posturas, ¿no? Los anglófilos o los aliadófilos por un lado, y los germanófilos o los filonazis por el otro, y así estaba dividida la Argentina. Pero llegó ese 4 de junio del 43 y llegó el comienzo de la revolución y para mí el nacimiento del peronismo. 4 años después de esta elección, va a asumir Perón para cambiar la Argentina dentro de esa revolución, para hacer un cambio en la Argentina, un cambio muy breve, porque después, si empezamos a contar del 43, ese periodo duró 12 años, porque tenemos que contarlo, porque hubo cambios importantes. Cuando Oscar hablaba refiriéndose a la Secretaría de Trabajo, los logros para el trabajador, posteriormente, ya con el gobierno peronista, los tribunales de trabajo, y una cantidad de conquistas sociales que se van a lograr en una docena de años, digamos, o 9 años de gobierno constitucional peronista. ¿Y después qué? Después viene esta famosa palabra de la proscripción. Esta palabra que hizo proscribir al peronismo y alejó a Perón. Nos privó de un Perón que se mantuvo fuerte en el exilio, que podemos decir que durante el exilio de Perón no hubo un solo gobierno que pudiese terminar su mandato, y hubo una alternancia entre gobiernos militares y pseudo gobiernos democráticos en el medio de una proscripción peronista que se va a levantar de alguna manera allá por el año 73. Casi, digamos. No 100%, porque Perón no pudo ser candidato. Pero bueno, con este antes y después, no quería meterme en el periodo peronista para dejarlo al compañero que sigue ahora. Me saqué las ganas de decirles
de dónde veníamos y hacia dónde vamos, ¿no? Y vamos hacia la justicia social desde el 4 de junio y desde el 24 de febrero, con mucha más fuerza, hacia la justicia social, hacia la soberanía política y hacia la independencia económica, las patas que sostienen a nuestro movimiento. Bueno, muchas gracias por permitirme estas palabras, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por estar unidos, aunque sea a través de esta virtualidad, en esta fecha patria para todos los peronistas. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si está Pepe por ahí, porque tenía problemas. ¿Se me escucha? Se escucha. Yo lo vi entrar, me parece, después ya no lo vi. Sí, yo lo vi 2 veces, me mandó un WhatsApp que tenía problemas con... Así que no sé, Pepe, si estás presente, abrí tu micrófono. Les cuento quién es Pepe: José Luis Pepe Muñoz Aspiri, escritor, historiador, académico del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas, y uno de los fundadores de la Comisión Nacional Permanente de Homenaje a la Vuelta de Obligado. Asiduo conferencista del pensamiento nacional y conduce y creó el programa radial Una Mirada Austral por Radio Sónica. Así que si estás, Pepe, te damos la palabra. Me parece que brilla por su ausencia. Sí, Luis, me parece que no está, ¿eh? Bueno, a ver, de paso quiero saludar a un compañero que recién lo veo en la pantalla, que muchas veces nos ha acostumbrado con su presencia y que tiene que ver mucho con el peronismo, que es José Luis Fernández Baloni. Buenas noches, compañero. Si quiere recordar algo de esa fecha, tiene el micrófono abierto y lo invito. Tiene que abrir el micrófono. Acabo de abrirlo. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? El gusto de saludarlos con toda admiración y afecto, y agradecido porque me den esta oportunidad, pero muy brevemente para decirles también que me emociono al pensar en los temas que estamos tratando, en la figura de Perón y en lo que en este momento ha dado lugar a que, por ejemplo, una personalidad rescatada mundialmente en la ciencia política, más allá de sus errores, haya designado el tiempo que estamos viviendo como el siglo de Perón. Ese siglo de Perón es porque, más allá de todos los cambios en el mundo, el objetivo que tiene un movimiento nacional como el que fundó Perón tiene respuesta para cuando el mundo es unipolar, cuando hay una bipolaridad, porque como seguimos teniendo pendiente como un territorio semicolonial los grandes objetivos, van modificándose los enemigos y nosotros vamos adecuando nuestra doctrina, manteniendo la filosofía y la ideología para que no nos puedan derrotar nunca definitivamente. Me ocurría agregar solamente que en esos años que describimos recién, Perón fundó la Fuerza Aérea Argentina como institución, hecho que suele dejarse de lado al hablar de las grandes cuestiones que hizo Perón. Además, por supuesto, de fundar el movimiento nacional. Y con el tiempo así también ha sido con el tema del ambiente y otros asuntos, un verdadero precursor universal. Muchas gracias, Luis. Me costó realmente entrar a este diálogo y me dio una gran alegría cuando
cuando vi tantos amigos, tantos compañeros, y muchas gracias por ofrecerme este minuto en este diálogo. Muchas gracias y mucho éxito. Muy bien. Luis, si me permitís, yo haría una anécdota a raíz de las elecciones del 24 de febrero. Cuando a Perón lo van a buscar al hospital militar el 17 de octubre y lo llevan a la Casa Rosada, en ese momento en que estaba todo el pueblo delante de la plaza, lo recibe el general Farrell y le dice: Perón, por favor, tiene que salir y hablar a la gente porque evidentemente acá, si no, nos van a llevar a todos puestos. Así que salga y de alguna forma trate de que esta gente se vuelva a su casa. Entonces Perón le dice: bueno, pero con una condición, que se llamen a elecciones presidenciales. Es decir, acá tiene que haber una elección, el gobierno provisional llame a elecciones libres, democráticas, y entonces yo realmente saldré y voy a dirigirme al pueblo. Y el general Farrell le dice: bueno, ¿cómo no? Vamos a llamar a elecciones. Y las elecciones van a ser en febrero del año próximo. Faltaban nada más que 4 meses. Perón no tenía partido, no tenía absolutamente nada, pero dice: bueno, está bien, acepta el desafío. En febrero, elecciones. Y da su discurso ante el pueblo, los invita primero a cantar el himno, habla y luego les pide que vuelvan a sus casas. Pero luego tenía que organizar la fuerza política. Él no tenía todo, la Unión Democrática tenía a todos los partidos en ese momento, incluso hasta el Partido Comunista. Intenta buscar algún tipo de alianza con el radical Amadeo Sabatini. Y Sabatini le dice: bueno, ¿cómo no? Pero entonces tenemos que hacer la fórmula Sabatini-Perón. Indudablemente no había entendido absolutamente nada. Era la vieja política. Y así terminó Sabatini sin pena ni gloria. Entonces Perón tiene que, de alguna forma, en esos 4 meses, conseguir algunos partidos que lo apoyen. Y busca a un joven abogado de 25 años, a quien yo y muchos de los que están acá conocimos, al doctor Rodolfo Decker, fallecido nonagenario, y le dice: yo lo llamo porque le quiero encargar que usted me organice en todo el país el Partido Laborista. Decker le dice: pero general, coronel Perón, ¿cómo me está pidiendo una misión imposible? No, tiene que aceptar. Bueno, deme tiempo hasta mañana, en fin, voy a pensarlo. Y Decker también, al igual que Perón, al día siguiente le dice: bueno, está bien, lo vamos a hacer, y realmente consigue que el Partido Laborista se instale en todo el país. Pero también Perón busca, dentro del radicalismo, ya que había desistido Amadeo Sabatini, a la fuerza renovadora radical de Hortensio Quijano. Y entonces ahí logra la fórmula
Perón Quijano. Y asimismo, también Perón fue ayudado por la Alianza Libertadora Nacionalista, que llevó como candidato a diputado al padre Leonardo Castellani. De modo que realmente se hizo todo una unión de grandes personalidades. Ernesto Palacio fue candidato a diputado, es decir, grandes hombres del campo nacional y popular. Y de esa forma llegamos al triunfo del 24 de febrero de 1946 que hemos recordado hoy. Muchas gracias. Si me permitís, Walter, quiero recordar cómo le decían a la fórmula de la bosta, bromeaban los peronistas: tambo, orín y mosca. ¡Qué recuerdos! Con tiza y con carbón le ganamos. Hay un solo Perón. Gracias. Muy bien, llegó el compañero, gracias Luis, llegó el compañero Pepe Aspiri. ¿Lo tenemos por ahí o lo podemos llamar? Me estaba acordando de la tiza de carbón y el otro día lo conté en la radio, que mi viejo me contaba, dice, cuando éramos pibes, salíamos a pintar las paredes de noche, pintábamos el nombre de Perón, y un día vinieron unos patrulleros, que él siempre me decía que eran unos Ford no sé cuántos. Y bajaron los canas y los empezaron a correr y ellos dejaron los tachos y salieron corriendo y se escondieron por ahí, esto en Villa Ortuza, donde era él. Y dice, ¿y qué hicieron después? Y los canas se pusieron a pintar la pared con el nombre de Perón. O sea, cómo era el tema de salir a hacer las pintadas, porque los medios eran de la oligarquía, los medios eran, en ese caso, de la Unión, la llamada Unión Democrática, ¿no? Bueno, no sé si lo tenemos al compañero que falta. Yo había escrito hace unos días, 24 de febrero, hace 75 años, se produjo el primer triunfo electoral del peronismo. Aquel domingo, 24 de febrero, el Partido Laborista, con la fórmula Perón-Quijano, después de una campaña realizada con tiza y con carbón, enfrentó a la fórmula de tamborín y mosca de la alianza llamada Unión Democrática, que estaba integrada por radicales, demócratas, progresistas, socialistas y comunistas, todos unidos en oposición a Juan Domingo Perón. El apoyo de los Estados Unidos por medio del embajador Braden a la fórmula opositora a Perón puso en las calles el famoso eslogan Braden o Perón, ¿no? Por su parte, Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, se había preocupado por las necesidades de los trabajadores. Logró el apoyo de las grandes masas populares. Los primeros cómputos fueron favorables a la Unión Democrática, por lo cual la oposición se acercó a la sede del gobierno a felicitar a las autoridades, por lo que ellos consideraban la elección más limpia de la historia, como dijo el compañero hace un rato. Se fueron, por suerte, para nosotros se fueron de boca, ¿no? Con el correr de los días comenzó a llegar el aluvión de votos del interior que definían la elección nacional a favor del Partido Laborista. La fórmula Perón-Quijano obtuvo definitivamente más del 54% de los votos emitidos, es decir, 304 electores contra 72 de la fórmula opositora, que había salido ganadora solamente en 4 provincias. Esto de los electores, bueno, para recordarle a los que son más jóvenes, o los que no se acuerdan cómo era esto, nosotros hasta el año 1989 teníamos un sistema con colegio electoral, obviamente, nuestra Constitución está hecha a imagen y semejanza de la norteamericana, teníamos el mismo sistema que utilizan ellos ahora, ¿no? Del sistema de los electores del famoso colegio electoral. Solamente la Constitución del 49 eliminó el colegio electoral y luego la reforma del 94. En el resto de los años, por ejemplo como este, contábamos con ese colegio electoral, por eso hablamos de esos 304 electores, ¿no? La fórmula opositora que había salido ganador solamente en 4 provincias. El resto del país daba por primera vez el triunfo abrumador al coronel Perón. En el 75 aniversario 24, mirando nuestra historia democrática, podemos tener el orgullo de decir que desde ese día el peronismo siempre llegó al gobierno de la nación por el voto popular de la mayoría del pueblo argentino, sin proscripciones de personas ni de partidos políticos, y que el general Perón ganó 3 veces las elecciones nacionales, presentándose para presidente de la nación
que fue derrocado por el golpe de Estado de 1955, como también otro golpe en 1976 derrocó también al gobierno peronista que él había comenzado y que había sucedido su esposa y compañera de fórmula después de su muerte. Con motivo del triunfo electoral del 24 de febrero del 46, Perón dijo: hoy me siento obligado más que nunca, y yo, que jamás en mi campaña he prometido nada, hoy juro ante este solemne pueblo que no he de descansar de día ni de noche para hacerlos felices en la medida de nuestras fuerzas. Llevamos hoy, como siempre, el signo de nuestra causa. Somos y seguiremos siendo descamisados para que no olvidemos jamás nuestra obligación con este pueblo, también descamisado que espera y siente como nosotros. Por eso, desde esta ya memorable Plaza de la República, abrazo sobre mi corazón a todos los descamisados de la patria, que como nosotros en esta hora jubilosa estarán dando gracias a Dios de que nos haya templado el corazón y aclarado la inteligencia para ofrecer la vida a la nación, en el trabajo, en la paz y en lo fructífero que un hombre tiene en su alma y en su cuerpo. Esto del discurso del general Juan Domingo Perón. Bueno, el compañero Oscar, adelante, por favor. Y también compañero Fesia, cómo no, que lo hemos, si a Fesia después de este año no lo peronizamos, me retiro. Hace un año que estamos en proceso de peronización. Él no Adelante, sabe, pero Oscar. ya es peronista. Hay tantos que no saben y son. Una cosa muy cortita. Recién Gangi habló del tema descamisado, palabra que hasta ahora no había surgido aquí en el panel y está muy mal. Que me parece que es un buen recuerdo. Yo en esta obsesión que tengo de las comparaciones históricas, de los tiempos históricos, hay una cosa que se me chispoteó en lo que dije antes, pero que tiene que ver con esto del descamisado, que tiene que ver con el tema de la grieta, que tiene que ver con el tema de la hipocresía y de la discusión política. Ustedes saben que cuando Perón dijo ese discurso que recién leyó Walter, que fue ahí en el Obelisco, en un momento del acto, digamos, ahí se conforma la idea del descamisado porque Perón toma una camisa que le alcanzaron, la ata al mástil de una bandera y la agita públicamente ante la alegría y el griterío del público inmenso que había ido a ese acto. El hecho de que Perón haya puesto la camisa atada a la bandera llevó a que la pacatería gorila hiciera correr ríos de tinta en los medios, propuso hablando de cómo se había mancillado la bandera argentina y hacían actos de desagravio a la bandera que había sido basureada por Perón. Bueno, infinidad de cosas. Cualquier parecido con el presente es una mera casualidad. 2 días antes había sido el lanzamiento de la campaña de la Unión Democrática que le hicieron en el Congreso. Cuando se hace la campaña, el acto de cierre de la campaña de la Unión Democrática, detrás del palco había 5 imágenes. La de Roosevelt, la de Truman, la de Stalin, la de Clement Attlee y la de Winston Churchill. Estos eran los tipos que sentían que Perón había mancillado la bandera porque la había atado la camisa y había elevado el símbolo de descamisado. Esta es la Argentina que se está debatiendo desde que nació el peronismo, del 45 hasta hoy. No nos olvidemos de esto, no nos dejemos confundir con los discursos, porque a veces son tan abrumadores en los medios que hay mucha gente que se confunde. Nosotros no vamos a confundir, ayudemos a que los demás entiendan. Para mí lo que es uno de los símbolos más grandes de la hipocresía, ¿no? Hablar de que Perón mancilla la bandera porque ata una camisa y los tipos no tienen el menor prurito de lanzar su campaña bajo las imágenes de lo que era la cabeza del imperialismo en ese momento, con absoluta alegría. Unos eran democráticos, los otros eran autoritarios. Quería recordar ese ejemplo. Cualquier parecido con la realidad, ¿no? El otro día se rasgaban las vestiduras por 4 o 5 vacunas cuando dejaron vencer una cantidad enorme de vacunas. Murieron tal vez en forma directa o indirecta. Hoy me decía la doctora Piovano, 32.000 personas, y aparece todavía Rubinstein en los medios diciendo fue un error de cálculo. Digamos, para ellos las cosas tienen una visión
y nosotros, como dijo recién el compañero, tratando de aclarar y poner las cosas en su lugar. Pero bueno, cualquier parecido con la realidad, esto es una lucha de 75 años como vemos. Ricardo. Sí, buenas tardes, como siempre, muchas gracias a, a Legar y a Walter, que nos mantiene atado a todo esto. En verdad, quería hacer una pregunta a Oscar Castellucci, no sin antes quiero, si me permiten, dos reflexiones muy breves, porque en Ancados, en el 24 de febrero, en donde los principios sociales, la política llega verdaderamente a los barrios, a las clases bajas, a los desposeídos, al gran cinturón de Buenos Aires, etcétera, etcétera, tuvo un sucesor algunos años después que supo en una crisis del partido vencer en las elecciones internas y llevar esos principios de la justicia social, para resumirlo en dos palabras, nomás son mucho más extensos, a los barrios, a las clases desposeídas, y fue el ganador en las elecciones del 89 y fue 2 veces presidente y ganador de 3 elecciones seguidas, que acaba de fallecer y que concitó la adhesión verdaderamente de las clases más bajas. Bueno, para resumirlo y tomando el discurso de Castellucci, el coronel Perón en ese momento ganó claramente con los votos de la gente, y el expresidente hace muy pocos días muerto también ganó claramente con el voto popular, porque no se puede imputar ninguna mácula a ninguna elección. No hubo pizarra, no jugó la pizarra, ¿no? Así que mi homenaje en este espacio a quien fue 2 veces presidente, insisto, fundamentalmente por el voto de la clase popular, y llevó a la transformación. Segundo, como un aviso, como por acá también se mantiene esta bandera levantada, adhiero a una parte del discurso de la compañera Milagro Sala cuando dijo basta de presos políticos. Hoy más reitero aquello de basta de los presos políticos. Incluso hasta podríamos meter en la bolsa este sistema que no tiene responsabilidades. Como todos ustedes saben, hoy hace 49 años que Robledo Puch está preso y nadie le quiere cumplida la condena. No estoy levantando, pero cumplida la condena, es un hombre que no tendría que estar detenido. Hoy se cumple 49 años que está preso y hace por lo menos 15 más o menos que tendría que estar en libertad. La pregunta que le quería hacer a Castellucci, porque fue el orador, no sé, está abierta a cualquiera. En verdad, un poco Geli Cantino me sacó la primicia, digamos, me sacó la posta que yo quería preguntar. En verdad, lo que quería preguntarle un poco, porque hasta lo que yo sé, perdón, el Partido Laborista era de Cipriano Reyes. Siempre se sostuvo que se armó el 17 de octubre trayendo las clases trabajadoras de La Plata, de Gran Cinturón, etcétera, etcétera, fue de Cipriano Reyes. Después le fue como le fue, ¿no? Pero en verdad, lo que quería un poco es preguntarle sobre el andamiaje del Partido Laborista, que hasta lo que yo tenía entendido formalmente se había constituido por noviembre del 45, e incluso tenían sus principios, como usaban los partidos políticos antes, la plataforma hablaba claramente de cómo quiénes tenían que integrar la base para pertenecer al Partido Laborista, que tenía que ser la gente trabajadora, etcétera, etcétera, los asalariados y todos aquellos, y estaba expresamente vedada la afiliación al Partido Laborista de aquellos que tenían el espíritu imperialista o las ideas imperialistas, algo así. Bueno, hoy algo escribí muy breve. Le quería preguntar, reitero un poco, a Oscar Castellucci respecto a su reflexión, porque en definitiva, si bien es una cuestión formal, pero sin haber tenido un partido político, el coronel Perón jamás pudo haber sido candidato o haber cumplido los requisitos de las leyes, ¿no es cierto? Más allá de que pueden ser juristas burgueses, etcétera, etcétera. Y como un agregado, la verdad que no coincido con Geli Cantilo, porque creo que Hortensio Quijano no era la parte más avanzada del radicalismo, todo lo contrario, era la más reaccionaria del radicalismo, a punto tal que fue, más allá de la consideración, era ministro del Interior de un gobierno golpista, de un gobierno, como usted la quiere, un gobierno que había interrumpido las elecciones
habían interrumpido un proceso electoral. Así que me parece, no quiero generar una polémica, Hortensio, si hay hombres que eran con un pensamiento social importante dentro de ese radicalismo, esa bolsa de gato, precisamente no era Hortensio Quijano. Pero bueno, después lo hablaré con Kelly Cantilo, que nos vemos siempre en las reuniones de la Rosa. Simplemente son opiniones. Gracias. Gracias, Ricardo, por tu participación siempre. Bueno, después te vamos a tomar a fin de la hora la marcha peronista completa, a ver si sabes todas las estrofas. Bueno, un placer enorme que estés siempre, que nos acompañes en esta cruzada que hemos hecho a lo largo de todo este año de pandemia, pero que nos ha, como digo siempre, nos ha mantenido vinculados a muchos compañeros y compañeras, mucha gente, y creo que ha sido provechoso. Yo me gusta mucho este tema de las efemérides, no siempre vamos a cumplir 75 años, ni 50, ¿no? Es un numerito, ¿viste? Que nos gustan, el 25, 75, el 50, como decían, la boda de plata, la de oro y la de platino eran, ¿no? Era así más o menos. Bueno, nos tenemos que comprometer que el día 4 de junio tenemos que hacer una gran reunión, así que creo, no sé si habrá, seguramente va a haber unas cuantas fechas antes, pero digo, este 4 de junio se cumplen 75 años de la asunción del primer gobierno de Perón. Va a haber día tras día, encontramos fechas. Ayer me decía Ricardo, no hiciste nada, el tratado de Pilar, quería que hagamos, imagínate que tendríamos que estar haciendo 2 o 3 charlas por día si nos pegamos a la efeméride, ¿no, Luis? También, o Alberto, ¿no es cierto? Si tenemos que pegarnos a las efemérides, tenemos que hacer 3 o 4 charlas por día. También ayer me había dicho, claro, más o menos para esta época se hacían las elecciones, ayer también fue aquella famosa elección que había ganado Frondizi a instancia de los propios votos de Perón, ¿no? Pero fíjate qué cercanas esas fechas, ¿no? Porque el 23 de febrero del 58 está tan cerquita del 24 de febrero del 46, ¿no? Porque estamos hablando de fechas muy, pero entre esas 2 fechas han pasado nada más que 12 años. Han pasado 12 años y era precisamente la elección que tendría que haber sido si no hubiesen ocurrido esos hechos tan desafortunados, a mi propio entender, para nuestro país, la elección que le hubiese dado el tercer gobierno a Perón, ¿no es cierto? Que estaba llamado, digamos, a terminar su mandato, si mal no recuerdo, en el año 58, ¿no es cierto? El mismo 3 de junio, 4 de junio, debería haber asumido un tercer mandato, obviamente que, dada la circunstancia histórica, siendo historia contrafacto y pensando que se había reformado la Constitución, yo siempre digo, si Perón no se peleaba con la Iglesia, tal vez teníamos Perón hasta el 74 para rato y continuado, ¿no? Pero bueno, son cuestiones de hablar de historia contrafacto, como dicen, y muchos me retan cuando digo esto, porque claro, no se puede hacer porque no se puede tener una noción fehaciente de lo que hubiese pasado. Pero bueno, no sé si lamentablemente el compañero no habrá podido entrar, o no sé qué problema habrá tenido. Luis Launay quiere hablar, Oscar, Alberto, o algún otro compañero o compañera, por favor, que tome la palabra. Total, tenemos tiempo de sobra porque el compañero Pepe Walter, no terminó. Sí. Que Oscar le conteste la pregunta a Ricardo. Cortísimo. Perdón. Cortísimo. Si bien la pregunta era de una amplitud desmesurada, yo trato de hacer una síntesis en esto. Digo, yo creo, por otro lado, en respecto de Hortensio Quijano, creo que en ningún momento Alberto dijo que era la parte más progresista del radicalismo. Era un hombre del radicalismo, pero Ricardo, mira, yo pienso lo siguiente, sin caer en el extremo maquiavelista de decir que el fin justifica los medios, el Perón tuvo siempre una concepción que fue rectora de su pensamiento, que sintetiza una frase que para mí es muy sencilla y que consiste en alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, en ese orden estrictamente. Primero se alcanza la felicidad del pueblo y con la felicidad del pueblo la grandeza de la nación. Todo lo demás, Ricardo, es instrumental a esto. Todo lo demás es instrumental a esto. No es que haya tomado la parte más conservadora de la Unión Cívica Radical. Tomó porque él creía que era imprescindible estar vinculado a la Unión Cívica Radical porque era un partido que tenía raigambre popular más allá de su trayectoria y de su historia.
como dijo, creo que lo dijo Walter, pudo haber sido Sabatini si hubiese sido capaz, o no. Perón tomó hombres del pelaje que fueran para cumplir sus objetivos. Tuvo hombres que provinieron del comunismo, del socialismo, Borlenghi, Puigdrós más tarde, del nacionalismo, del liberalismo. El Ramón Cárcano fue un hombre a quien Perón le confió lo que sería el Instituto de Previsión Social. Con esto no te justifico todo. Lo que yo no te puedo responder, no quisiera responderlo en público, me parece que se abrió otro debate, es la apreciación que hiciste sobre Carlos Menem, que acepto, no le corro la cola a la jeringa en este tema. Yo entiendo lo que vos decís, reconozco que fue electo popularmente. Yo, digamos, no comparto respecto a esto una visión positiva. Pero también entiendo que el pueblo construye sus liderazgos a partir de las posibilidades reales que le da la historia. El pueblo no puede tomar, no inventa líderes, hay una conjunción que es pueblo-liderazgo. En ese momento consiguió la de Menem. Creo que Menem había planteado originalmente un discurso que era profundamente peronista, y después para mí personalmente, y pido disculpas para los que piensen distinto, en la práctica reorientó esa posición en otra dirección. Hubo una coyuntura internacional que permitió la reelección, pero también te recuerdo que cuando confrontó frente a una nueva posibilidad histórica, el pueblo le retació su apoyo. Digo, esto es una postura que cada uno puede tener en su mirada respecto de lo que fue su presencia en el escenario político argentino. Pero excluyo porque Perón no era protagonista, por eso me parece que son dos cosas distintas. Una cuestión es el tema de Menem y otra cosa son los hombres que fueron candidatos. Respecto al Partido Laborista, el mismo principio. Era una cuestión instrumental. No es un verso aquello de que el peronismo era un movimiento y el partido político era una herramienta electoral. La herramienta electoral tenía que adaptarse al pensamiento de la conducción. Como Cipriano Reyes no se adaptó, Perón fracasó con el Partido Único de la Revolución Nacional, como intento, y después constituyó el peronismo. Digo, pero esto hay que verlo desde el momento puntual, desde la coyuntura política, desde las posibilidades reales y desde la mirada de lograr un objetivo. Por eso separo estas dos cuestiones y, bueno, rápido comparto esto con vos. Muy bien, excelente. Sí, bueno, vamos a tener siempre esa visión de los años 90, como yo digo, con y es cierto, yo me acuerdo dos discursos, simplemente uno de ellos era el propio Seineldin, que en algún momento comentó cómo era el proyecto anterior y cómo terminó siendo después, ¿no? Y él lo marcaba en un viaje que había tenido el presidente a los Estados Unidos, un viaje de ida y vuelta que cambió prácticamente, digamos, su visión, o al menos el proyecto que tenía, si es que lo tenía. Vuelvo a decir, no puedo llevar, no sé si alguien puede asegurar si ese proyecto existía y lo cambió. Yo quiero pensar que sí, quiero pensar que es así, que había un proyecto peronista, que había, pero bueno, obviamente que luego terminamos utilizando todas las herramientas del liberalismo y terminó subiéndose gente, si bien, como bien está diciendo Oscar, en algún momento hubo una cantidad de acercamientos con distintos líderes políticos. Y me acuerdo de esto de cómo se hacían los ladrillos, como decía Perón, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se hacían los ladrillos? Bueno, ¿se acuerdan los ingredientes que el general decía? Perfecto. Ahora, en los años 90 comenzó una cantidad de cuestiones que el otro día surgieron todas por esto del paso a la otra vida de aquel expresidente, ¿no es cierto? Y se acercó gente que a lo mejor no era bien vista por sectores del peronismo. Me refiero a los Alzogaray, me refiero a ciertas cuestiones que, digamos, nos alejaron, fracturaron a lo mejor a nuestro movimiento en aquella década, entre ellos los indultos, entre ellos un abrazo que, lejos de cerrar la grieta, me parece que provocó efectos contrarios al deseado, si es que se deseaba otra cosa, y me refiero al famoso abrazo con un hombre como el contraalmirante y después almirante Rojas, ¿no? Que, por cierto, en estos días que estuvimos teniendo recorrida de fotos y todo esto, me llegaba la foto de Rojas abrazado con Nixon celebrando la caída de Perón,
Y después, cuando muere, el Cafiero dice aquellas palabras de el almirante murió con sus odios intactos, ¿no? Él nunca dejó de odiar al peronismo. Por eso todos aquellos que se acercaron en los 90, algo que alguien creyó, permítanme mi postura de considerar desde un análisis político que en los 90 no tuvimos un peronismo desde lo que significa el peronismo, ¿no? Que el peronismo significa combatir al capital, justicia social, soberanía política, independencia económica. Creo que esto es precisamente lo contrario a lo que pasó en los 90. Entonces, por eso, desde un análisis político, si yo viniese de otra galaxia y tuviese que hacer un análisis y comparar, diría que no estamos hablando de las mismas cuestiones. Bueno, es un tema muy personal. Perdón, Sí. no, dos palabras y sinceramente no lo va. Le agradezco a Castellucci por lo que dijo. Yo quiero aclarar simplemente que no estoy reivindicando, simplemente estaba haciendo el análisis absolutamente objetivo porque el discurso de Castellucci tiene otro contenido, se arrancó y se festeja hoy con la cantidad de votos que se eligió. Este ciudadano se presentó por un partido político en la interna, triunfó con dos discursos, no sé si decir diferentes, qué sé yo, pero se presentó, triunfó en la interna, se presentó en la externa, en la general, perdón, con toda la simbología y el pueblo lo apoyó definitivamente. Después el diablo metió la cola, como dijo alguien, o no, no lo sé, o hay que hablar, pero en la próxima elección, la coyuntura nacional, internacional, plurilateral, etcétera, pero el pueblo y fundamentalmente el partido político que lo apoyaba lo votó en masa, masivamente, lo reitero, los votos son, los números son absolutamente contundentes. Quiero aclarar que no estoy reivindicando la época del 90, simplemente que estoy diciendo que se presentaban las boletas con la foto tradicional del general y Evita en los rincones, etcétera, etcétera, con toda la simbología. Y la tercera elección, está bien en esa cuestión, por eso dije que ganó 3 elecciones, la tercera elección fue el sublema que más votos sacó, evidentemente, la sumatoria después, etcétera, etcétera. No dije más que eso. Quiero No te estoy castigando, no te estoy retando ni castigando. Muy bueno eso de la comparación con la ley de lemas en la elección del 2003. No, pero está muy bien y lo que dijiste, obviamente, creo que fue la última, si mal no recuerdo, la última interna clásica en el peronismo, si mal no recuerdo, ¿cierto? Fue la última interna y que de hecho Cafiero no quiere renunciar a esa interna porque él consideraba que si no el otro se le iba por afuera. Entonces, para no fracturar al peronismo, él decidió hacer la interna que pierde, en la que pierde con... Acá hay una anécdota que contaba, creo que el propio Cafiero, que el hombre fuerte que él tenía en la provincia de Buenos Aires no era otro que este señor de Banfield, ¿no? Dualde, y que en los últimos días no pudo contactarse con él, no había celular, me parece, en esa época, si lo había era muy incipiente, no le dio más pelota y lo vio el domingo, una vez que había finalizado el escrutinio interno del partido, celebrando en el balcón con el otro candidato. Bueno, son cosas que tiene la política, por ahí uno no las comparte, cierto grado de deslealtad y no poner la cara, pero bueno, son juegos que tiene la política. Eso lo contaba Cafiero en algún momento. Walter, quiero hacer una aclaración a Ricardo y a todos los compañeros, quizás algunos me conocen. Yo en 1989 voté a Carlos Menem. Extraordinario, mi voto vale 6 millones, porque creo que soy el único tipo que reconoce que lo votó. Hubo 6 millones que lo votaron, yo lo voté, y quiero decirle a Ricardo, además, que conocí bien desde adentro, porque habiendo estado en la interna con Cafiero, fui convocado, y yo fui 2 años funcionario del gobierno de Carlos Menem, hasta que renuncié porque, digamos, el camino que se desarrollaba no compartía, pero te digo en esto, quiero ser absolutamente claro, por si alguno lo sabía, y si no lo saben, que lo sepan. Digamos, que lo voté, que fui funcionario 2 años y que también renuncié cuando vi que iba en otra dirección. Por las dudas que algunos sepan, nobleza obliga. Yo quiero aclarar exactamente lo mismo. Voté 2 veces a Carlos Menem, fui su amigo, fue mi compañero, y después me cansé en la próxima, Luisito, en la próxima, me cansé de eso y renuncié como muchos compañeros lo hicimos en ese momento. Pero no tengo vergüenza de decir que 2 veces lo voté
a Carlos Saúl Menem. Gracias. Bueno, está muy bien, porque yo me acuerdo cuando estudiaba en la Facultad de Derecho, después del 95 a todos les había agarrado el síndrome de yo no lo voté. Era más o menos como con Macri, ¿viste? Resulta que nunca sabíamos cómo habían ganado porque vos te encontrabas con todo el mundo y ninguno lo había votado. ¿Viste? Una cosa esa extraordinaria. Así que, bueno, por lo menos acá tenemos testimonios para la posteridad. Pero bueno, no nos vayamos del eje de nuestra reunión de hoy, porque los compañeros, si algún compañero o compañera quiere hacer alguna manifestación, decir algo, preguntarle algo a los compañeros acá presentes, yo vuelvo a agradecer a la gente de Televisión Sindical que nos acompaña permanentemente en estos encuentros compañeros, encuentros peronistas. Querida Lilia. Me gustaría decir algo que junto con las elecciones que gana Perón en el mes de febrero, se inicia el periodo de industrialización sustitutiva de importaciones mayor que se realizó en la historia de nuestro país y de nuestra industria y de nuestra economía. Con este triunfo de Perón se inicia un proceso de industrialización sustitutiva de importaciones que no se va a repetir de ahí en adelante y que se encargaron de destruir tanto el golpe del 55 como el del 76. Es todo. Hay un par de cuestiones de estas que son muy importantes. Si uno se pone a analizar esos 9 años, hay una cantidad, el pulqui, por decirlo así, ferrocarriles, el auto justicialista, la ciudad de los niños, ¿no? La recalco por la visita de Disney, que lo toma como, digamos, como inspiración para convertir algo que tiene fama mundial. Y algo que decía Perón en sus memorias, o que recordamos a través de los videos, que es algo tan importante, que él decía, gobernar es crear trabajo. Y eso era muy importante. Y crear una universidad también para que vaya el hijo del obrero, ¿no? Una universidad, como él mismo decía, donde antes solamente estaba admitido el oligarca, ahora se llenó de hijos de obreros. ¿Cómo? Bajando los aranceles, porque es muy sencillo. Porque el oligarca sube los aranceles para que solamente ellos los puedan pagar. Entonces, de esta manera, no pagaba nadie, ni el oligarca ni el pobre. Y esto logró un cambio fundamental. Aparte, cómo estaba organizada la cuestión para el trabajador que podía llegar a convertirse en ingeniero. Pero si nos ponemos a pensar hacia lo largo en el tiempo, decimos, che, pero qué poco que duró esto. Y cuántas cosas se hicieron. Porque hasta había proyectos de desarrollo nuclear. Y estamos hablando desde 1946, digamos, que asume el gobierno constitucional, digamos, ¿no? No quiero dejar de lado los 3 años de la revolución del 43, porque hay conquistas muy importantes dentro. Y a veces hablamos de esa conquista y decimos que las hizo Perón, y uno analiza, no, pero Perón, ¿qué cargo tenía acá? Era vicepresidente, era ministro de guerra, era secretario de Trabajo y Previsión, digamos, perfecto. Pero a instancias de Perón, que como dijo también Cafiero alguna vez, es el líder natural de ese movimiento, del GO, y de todo lo que sucede en esos 3 años. Y bueno, pero dentro del gobierno constitucional son 9 años, y 9 años de una cantidad enorme de 2 planes quinquenales, un inconcluso tal vez, pero un desarrollo creo que jamás visto para la época, con aviones que superaban a cualquier otro país del llamado primer mundo. No sé si ustedes coinciden. Por supuesto. Ni hablar de Carrillo, todo lo que fue el proyecto sanitario de Carrillo. Bueno, hablar de Ramón Carrillo también y hablar de cómo después muere en el olvido Carrillo, ¿no? Muere en Brasil poco tiempo después del derrocamiento de Perón, como tantas otras cosas. Yo tengo una prima bastante mayor que yo, que tuvo polio en el año 56, ¿no? Una prima grande, es hija de mi hermana de mi papá, y yo siempre lo recuerdo porque de esto me contaba cómo había sucedido la destrucción de todo aquel material sanitario que pudiese hacer frente a cualquier crisis en aquella época, solamente por tener las inscripciones de Fundación Eva Perón o por tener
cualquier simbología de ese tipo. Y se rompían a martillazos los pulmotores, simplemente porque pertenecían a la Fundación Eva Perón. Y parte de la Iglesia Católica que se había enemistado con Perón decía que los niños habían padecido este mal porque la Argentina había sido sacudida por el peronismo. O sea, fíjense la mirada atroz que se llegó a tener sobre la Argentina de aquella época. Por eso digo, comparaciones que se repiten a lo largo de la historia, tienen el mismo actor, el mismo origen, el mismo odio, ¿no? La misma segregación. O sea, todo aquello que pueda favorecer o pueda darle una mejor posibilidad a un pobre, a un cierto sector, lo irrita terriblemente. Entonces, bueno, se pueden gastar en la ciudad 7 millones de pesos por día para publicidad, para blindar al señor Larreta, pero no se pueden invertir 7 millones de pesos por día para vacuna, para cualquier elemento sanitario que se necesita para la pandemia. Así funciona esto, así funciona ese sector de la sociedad, y no es de ahora, es como lo decía Oscar Castellucci, la grieta no surgió en los últimos años, la grieta viene desde hace más de 75. Walter, les pido, yo me tendría que retirar, no sé si no hay alguna otra pregunta. Nos estamos despidiendo, Oscar, quédate 2 minutos para... bueno, está bien, no. Perfecto. Ya son las 10 de la noche, así que ya traen la torta y la cortamos hasta la 1 y se quedó dormido, mirá. Sí. Vamos a felicitarlo a Oscar Castellucci porque realmente ha sido extraordinario todo lo que nos ha explicado hoy. Prendimos los micrófonos y damos un aplauso. Para ustedes. Un aplauso para Alberto también, para Luis que se nos durmió, ¿estás ahí, Luis, todavía? Y sí, para estoy aquí. Para el compañero que por algún inconveniente no habrá podido venir, pero que tiene las puertas siempre abiertas. Y a todos y todas los que están ahí, que nos acompañan siempre, gracias por estar, gracias por seguir en esta batalla cultural de todos los días, porque esto es en cada acción de nuestra vida, es seguir adelante en esta batalla cultural para lograr, como dijo Oscar y que decía Perón, primero la felicidad del pueblo y después la grandeza de la patria. Así que bueno, nos despedimos hasta una próxima reunión, espero que sea muy pronto, y nos despedimos con una canción patria, así que Fabi, cuando vos quieras, así que un gran abrazo para todos y todas a la distancia, muchísimas gracias. A ver si seguís con el Zoom. Sí, ya termina. No importa, creo que sí. No sé, gracias. Ya. ¿Y la canción Patria? Estamos, sale... Es que como estamos en el año 46, estamos todavía con el disco de Pasta, así que esperen que ya va, Estamos con el Winco y el disco de Pasta. Hay que actualizarse. ¿Sale, Fabi? Ahí sale. Como siempre haré un grito de corazón. Desde su voz conquistar el primer
para que